Bienvenidos de nuevo a este estudio de fundamentos firmes. Si recuerdan la última lección, estamos en el momento en la historia cuando Israel estaba saliendo de la esclavitud en Egipto y vamos a seguir de este momento en la historia. Pero como siempre, vamos a pasar un tiempito en unas preguntas de repaso. Comenzando con esta. ¿Cómo planeaba Dios usar este rey malvado, el rey de Egipto, este faraón? Ah, el Señor planeaba usar a este rey orgulloso para mostrarles a todos que el Dios de Israel es el único Dios vivo, verdadero y que Él es todopoderoso. Iba a mostrar a Israel y iba a mostrar a los egipcios la misma verdad sobre quién es el único Dios que existe. Eso fue el plan grande en este momento en la historia. Dios estaba enseñando a la gente, los creyentes y los incrédulos. ¿Por qué las plagas no vinieron sobre los israelitas? Recuerda que Dios juzgó a Israel por no dejar salir a Israel. Los juzgó con plagas, con mucha molestia de la naturaleza, cosas contra los dioses de ellos. Dios obró contra esta religión. O sea, otra evidencia que Dios no respeta todas las religiones. No podemos acercarnos a Dios a nuestra manera. Y Dios mandó plagas, pero no vinieron, no estaba aplicado a los israelitas. Y eso es por el amor de Dios y la gracia del Señor, que Él había escogido su pueblo. Dios no se había olvidado de las promesas de Abraham, Isaac y Jacob. Recuerda que iba a ser una nación grande a través de la familia de Abraham, Isaac y Jacob. Esas promesas que haría de sus descendencias una gran nación y que Él sería su Dios. Los estaba protegiendo en el medio de todas estas plagas. Y para que el rey de Egipto se diera cuenta de que el Dios de Israel era el único vivo y verdadero, el único de toda la tierra, y que hace lo que quiere. Lo que Dios quiere hacer, Dios hace. No importa las barreras que los seres humanos ponen. Dios es soberano. ¿Qué hacía Faraón cuando Dios quitaba la plaga? Cada vez que pasaron una plaga y se arrepintieron y Dios quitó la plaga, ¿y qué pasó? Cada vez Faraón cambiaba de opinión, endurecía su corazón y se negaba a dejar a Israel salir de Egipto a adorar a Dios en el desierto. Cambió después de cada plaga, sufrieron muchísimo, experimentaron el poder de Dios, pero de todas maneras cambiaron de nuevo. ¿Qué le dijo Dios a los israelitas que debían hacer para que sus primogénitos no murieran en la última plaga, en la 10ª plaga? Fue la muerte del primogénito de cada familia en toda la tierra, pero ellos no experimentaron, los israelitas no experimentaron esa muerte. Entonces debían hacer algo, elegir un cordero sin defecto. Debían matar el cordero y poner la sangre en un recipiente. Todo ese proceso les está haciendo recordar que son pecadores y merecen la muerte, y Dios está haciendo algo de sustitución. Debían colocar la sangre sobre los postes y los dinteles de la casa, de la puerta. ¿Recuerdan todas esas instrucciones? Tenían que hacerlo así como Dios les mandó hacer. No debían quebrar ningún hueso del cordero. Podríamos pasar muchísimo tiempo solamente en estos 4 puntos. Un cordero sin defecto. Sangre, matar el cordero, derramar la sangre, ponerlo en un recipiente. Sangre sobre los postes
de la casa, el marco de la puerta de la casa, y no debía quebrar ningún hueso, o sea, un animal perfecto, lo que Dios pedía, sacrificio perfecto en el lugar de sus primogénitos. Número 5. ¿Quién es el único que puede decirnos cómo podemos acercarnos a Dios y ser aceptables delante de Él? Nos ha mandado a experimentar, a ver qué es lo que podemos hacer. No lo ha hecho. Nos ha dado instrucciones. Dios es el único que nos puede decir. No nos recibe si nos acercamos a nuestra manera. Perdón. Así es la opinión de Dios sobre las religiones del mundo. Número 6. ¿Por qué no murieron los hijos de los israelitas? Los israelitas hicieron lo que Dios dijo. Colocaron la sangre en sus casas. Siguieron las instrucciones de Dios. Porque confiaron en Dios. Dios lo guardó. Dios guardó su promesa y pasó por alto sus casas. En ese momento creyeron lo que iba a pasar. Hicieron según las instrucciones de Dios. Que Dios les comunicó y ellos conformaron la vida según esa palabra. Entonces, esta lección se llama Dios rescató a Israel en el Mar Rojo y le proveyó comida y agua en el desierto. Entonces, entramos en eso. Los israelitas han visto muchos milagros hasta este momento en la historia. Y un milagro realmente es cuando Dios decide alterar las leyes físicas que Él había establecido. Él puede cambiar, Él puede hacer cosas fuera de las leyes físicas. Es Dios, es el creador de esas leyes y todo lo físico del universo. Y Dios presenta los milagros como una parte de la historia. La historia de su trato con el mundo y con la gente. Y por medio del registro de estos milagros, Dios muestra muchas verdades sobre su persona. Entonces, en esta lección vamos a encontrar lo mismo. Y cada vez cuando pensamos en un milagro, la pregunta más apropiada es, ¿de quién estamos hablando? Pensamos en un milagro y decimos, ¿cómo puede ser eso? Eso es imposible. Pero si hacemos esa pregunta nos va a ayudar. ¿De quién estamos hablando? En Éxodo 13 encontramos que Dios guió a los israelitas por medio de una nube. En Éxodo capítulo 13, 17 y 18. Cuando Faraón dejó ir al pueblo, Dios no los guió por el camino de la tierra de los filisteos. O sea, eso fue la ruta más directa, pero Dios no los guió por el camino de los filisteos, aunque estaba cerca, porque Dios dijo, no sea que el pueblo se arrepienta cuando vea guerra y se vuelva a Egipto. Dios hizo que el pueblo diera un rodeo por el camino del desierto hacia el Mar Rojo. En orden de batalla subieron los israelitas de la tierra de Egipto. ¿Por qué todos esos detalles? En la arqueología han descubierto unas fortalezas egipcios en esa ruta hacia la tierra de los filisteos, y Israel siempre estaba Egipto estaba en un estado de preparación por si acaso los enemigos vengan a atacarlos. Entonces, tuvieron esas fortalezas en esa ruta más directa a la tierra de Canaán, y Dios no los llevó por esa ruta. No estaban preparados para la guerra de los filisteos. Entonces, los llevó por otra ruta. Entonces, llegamos a un momento en la historia de lo que se llama el Éxodo, o sea, el viaje de los israelitas por el desierto, el Éxodo, saliendo de Egipto, saliendo de esclavitud,
rumbo a la tierra prometida que Dios había prometido a Abraham, Isaac y Jacob y la nación de Israel. Entonces estamos en el Éxodo, por ahí unos 1400 más o menos antes del nacimiento de Cristo, el Éxodo de Israel, saliendo de la esclavitud de Egipto. Entonces, Dios guió a los israelitas por medio de una nube. Todavía en Éxodo capítulo 13, 21 y 22 dice, el Señor iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarlos, a fin de que anduvieran de día y de noche. No quitó delante del pueblo la columna de nube durante el día, ni la columna del fuego durante la noche. Dios los llevó. Algo grande para guiarlos, algo que todo el pueblo podía ver. Dios está con nosotros. Mire, ahí está columna de nube y columna de fuego. Ahí está, Dios nos está llevando. Eso es un milagro de nuestro Dios. Todo el pueblo podía verlo. Dios estaba cuidándolos con mucha fidelidad. Y cuando llegaron a Egipto hace unos años atrás, 400 años más o menos atrás, llegaron 70 personas y en este momento están saliendo de Egipto. Calculan los teólogos, la gente que estudia todo el crecimiento de poblaciones, salieron 2,5 millones de personas. Dios los guardaba y protegía día y noche. Y a través de ellos estaba cumpliendo la promesa que había dado a Abraham. Iba a ser de esta gente esa nación grande que prometió a Abraham. Entonces estaban saliendo. Disculpe. Faraón decidió volver a capturar Israel. O sea, se endureció otra vez su corazón como entre cada plaga. Después del décima plaga, decidió volver a capturar Israel. Imagínense, increíble la incredulidad del ser humano. En capítulo 14, 5 a 7 dice, cuando le anunciaron al rey de Egipto que el pueblo había huido, Faraón y sus siervos cambiaron de actitud, o sea, cambiaron de corazón hacia el pueblo y dijeron, ¿qué es esto que hemos hecho? ¿Que hemos permitido que Israel se fuera y dejaran de servirnos? Faraón preparó su carro y tomó consigo a su gente. Tomó 600 carros escogidos y todos los demás carros de Egipto, con oficiales sobre todos ellos. O sea, un gran ejército listo para batallar si fuera necesario. Persiguieron a los israelitas con ese plan en la mente. Iban hacia el suroeste, hacia ese mar rojo, un mar grande. Y vamos a ver qué pasó. Los egipcios persiguiendo a los israelitas. Los israelitas tuvieron miedo porque vieron el ejército de Faraón y culparon a Moisés. Entonces, Éxodo 14, todavía, 10 y 12. Al acercarse Faraón, los israelitas alzaron los ojos y vieron que los egipcios marchaban tras ellos. Entonces los israelitas tuvieron mucho miedo y clamaron al Señor. Y dijeron a Moisés, ¿acaso no había sepulcros en Egipto para que nos sacarás a morir en el desierto? ¿Por qué nos ha tratado de esta manera, sacándonos de Egipto? ¿No es esto lo que te dijimos en Egipto? Déjanos para que servamos a los egipcios. ¿Por qué mejor nos hubiera sido servir a los egipcios que morir en el desierto? Imagínense, después de todos los milagros que habían visto por el miedo de ese rey de Egipto, tuvieron miedo y se quejaron contra Moisés y realmente contra el Dios Todopoderoso. Eso fue su reacción.
Pero Moisés sí confiaba y trataba de animarlos y mandarlos a dirigirles a confiar en Dios en 13 y 14 de capítulo 14. Pero Moisés dijo al pueblo, no teman, estén firmes, vean la salvación que el Señor hará hoy por ustedes. Porque los egipcios a quienes han visto hoy no los volverán a ver jamás. Ese fue el ánimo de Moisés para el pueblo. El Señor peleará por ustedes mientras ustedes se queden callados. O sea, no tienen que hacer nada. El Señor nos va a proteger. Tranquilos. Y este momento nos hace recordar de muchísimos otros momentos en la historia cuando la gente no podía salvarse. Comenzando con Adán y Eva, no podían hacerse aceptable a Dios. Dios les proveyó. Para Noé, no podía salvarse del diluvio. Dios les proveyó instrucciones y un arca. Cuando Isaac estaba atado sobre el altar con su padre Abraham, no podía salvarse. Dios proveyó otro sacrificio en su lugar con instrucciones de soltar a su hijo para que otro muere en su lugar. Hemos visto varias veces en la historia cuando la gente de Dios no podía salvarse y Dios proveyó vez tras vez tras vez. Entonces, en este caso, Dios abrió el mar. En Éxodo 14, a 15:16. Entonces dijo el Señor a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Di a los israelitas que se pongan en marcha. Y tú, levanta tu vara, extiende tu mano sobre el mar y divídelo. Y los israelitas pasarán por en medio del mar sobre tierra seca. Así fue las instrucciones a Moisés para la gente. A ver, Salmos. Salmos, no estoy un poco adelantado. Dios estaba dando instrucciones pensando que yo soy el creador del agua y de la tierra, del río, del mar. Tiene dominio sobre todo. Y todo lo que iba a ocurrir a favor de ellos no le fue difícil para Dios. Y los guió por el mar, a través del mar, en medio del mar, en Éxodo 14, 19, 22. El ángel de Dios que había ido adelante del campo de Israel se apartó e iba detrás de ellos, o sea, detrás de Israel, pero entre Israel y Egipto. La columna de nube que había ido delante de ellos se apartó y se le puso detrás. Y vino a colocarse entre el campamento de Egipto y el campamento de Israel. O sea, estaban cerca del mar, no había escape y perseguidos por los egipcios. La nube estaba junto con las tinieblas. Sin embargo, de noche alumbraba a Israel. Y en toda la noche no se acercaron a los unos a los otros. Toda la noche Dios estaba protegiéndolos. Moisés extendió su mano sobre el mar. El Señor, por medio de un fuerte viento del este que sopló toda la noche, hizo que el mar se retirara y cambió el mar en tierra seca. Así quedaron divididas las aguas. Los israelitas entraron por en medio del mar en seco, y las aguas les eran como un muro a su derecha y a su izquierda. ¿Cómo puede ser todo eso? Otra vez, ¿de quién estamos hablando? Dios los estaba cuidando. El Señor podía hacerlo. Salmos 147, 15. Envía sus órdenes a la tierra. Su palabra corre velozmente. Los elementos de la tierra tienen que obedecer la voz de su creador. Y obedecen. Entonces, el Señor fue el guía para los israelitas. Los llevó por el mar en tierra seca.
los guió con la nube, con la columna de fuego, pero delante de los egipcios la nube era negra y oscura, y no podían acercarse a Israel. Acampados ahí, no podían acercarse, no podía agarrarlos y llevarlos de nuevo a Egipto. 14:23 dice, entonces los egipcios reanudaron la persecución y entraron tras ellos en medio del mar todos los caballos de Faraón y sus carros y sus jinetes a la vigilia de la mañana. Y el Señor miró el ejército de los egipcios desde la columna de fuego y de nube. Y él asombró la confusión en el ejército de los egipcios. Y él entorpeció las ruedas de sus carros e hizo que avanzaran con dificultad. Entonces los egipcios dijeron, huyamos ante Israel porque el Señor pelea por ellos contra los egipcios. O sea, un momento demasiado tarde, estaban reconociendo algo. Pero demasiado tarde, porque Dios ahogó a los ejércitos de egipcios en el mar en 14:26. Entonces el Señor dijo a Moisés, extiende tu mano sobre el mar para que las aguas vuelvan sobre los egipcios, sobre sus carros y su caballería. Y Moisés extendió su mano sobre el mar y al amanecer el mar regresó a su estado normal y los egipcios al huir se encontraban con él. Así derribó el Señor a los egipcios en medio del mar. Las aguas volvieron y cubrieron los carros y la caballería a todo el ejército de Faraón que había entrado tras ellos en el mar. No quedó ni uno de ellos. Pero los israelitas pasaron en seco por medio del mar, y las aguas les eran como un muro a su derecha y a su izquierda. O sea, todos los enemigos de Dios murieron en el agua. Dios protegió a Israel. Siguieron las instrucciones de Dios y se salvaron. Dios los salvó. En Hebreos 10:31 dice, horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo, o hablando de la gente que no le cree, que llegue en el momento de la justicia por las manos de Dios. Horrenda cosa es. En ese caso hay que temer a Dios por el pecado que hemos cometido, o creerle y recibir su gracia. Y sigue en 14:30 y 31. Que al día el Señor salvó a Israel de mano de los egipcios. Israel vio a los egipcios muertos a la orilla del mar. Cuando Israel vio el gran poder que el Señor había usado contra los egipcios, el pueblo temió, reverenció al Señor, y creyeron en el Señor y en Moisés, su siervo. Algo está sucediendo en el corazón de ellos. Qué bueno. Y eso es lo que nosotros necesitamos, creerle a Dios. Seguimos adelante con Israel en su viaje en el Éxodo, saliendo de Egipto. Los egipcios ya muertos llegaron a un momento en su viaje en el desierto cuando se quejaron. En Éxodo 16:1-3 dice, partieron de Elim y toda la congregación de los israelitas llegó al desierto de Sin, que está entre Elim y Sinaí, el día 15 del segundo mes después de su salida de la tierra de Egipto. Ya están viajando ahora por 2 meses. Segundo mes dice en el versículo 1. Y toda la congregación de los israelitas murmuró contra Moisés y contra Aarón en el desierto. Les hace pensar en algo. Se les olvidaron el cuidado que ya habían recibido de Dios. 16:3 dice,
los israelitas les decían, ojalá que hubiéramos muerto a mano del Señor en la tierra de Egipto cuando nos sentábamos junto a las ollas de carne, cuando comimos pan hasta saciarnos. Pues nos han traído a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. Imagínense, quejándose otra vez. Sí podemos imaginarlo porque muchas veces somos igual, ¿no es cierto? Pero se quejaron después de ver todo eso. Pasó un tiempo viajando y está en ese momento que no tenemos con qué comer y beber y estaban quejándose. No estaban recordando que Dios es el que provee, es el que ya proveyó vez tras vez tras vez para ellos, para una multitud grande. Y no se dieron cuenta, no reconocieron, no recordaron. Y es una ilustración ahí para nosotros. Es que Dios quiere que cada persona reconozca su pecado ante Él y reconocer que es Él que provee el remedio para ese pecado, no nosotros mismos. Aún ahí, dentro de esas quejas, Dios les prometió comida, mostrándoles otra vez tras vez, muchísimas cosas. 16, 11 y 12 dice, y el Señor habló a Moisés y le dijo, he oído las murmuraciones de los israelitas. Háblales y diles, aquella la tarde comerán carne, y por la mañana se saciarán de pan. Sabrán que yo soy el Señor su Dios. ¿Qué es lo que debían decir cuando llegara un momento de experimentar necesidad, de escasez? ¿Qué es lo que debían decir? ¿Qué tal esto? Una oración al Señor. Señor, nos ha protegido vez tras vez. Tú eres fiel. Ya ves nuestra necesidad en este momento. Miramos a ti por proveer lo que necesitamos. Eso es la reacción que queremos, pero hay que recordar la fidelidad de Dios en medio de las dificultades de la vida. Y Él proveyó. Y no, hasta ahora dio una promesa que resultó el día siguiente. Dios les dio comida en 16, 13 a 16. Por la tarde subieron las cordonizas y cubrieron el campamento. Y por la mañana había una capa de rocío alrededor del campo. Cuando la capa de rocío se evaporó, había sobre la superficie del desierto una cosa delgada como copos, menuda como la escarcha sobre la tierra. Al verla, los israelitas se dijeron unos a otros, ¿qué es esto? Porque no sabían lo que era. Es el pan que el Señor les da para comer, les dijo Moisés. Esto es lo que el Señor ha mandado. Cada uno recoja de él lo que vaya a comer. Tomarán como 2 litros por cabeza, conforme al número de personas que cada uno de ustedes tiene en su tienda. En el medio del desierto, donde no había nada, el Señor les proveyó. A circunstancias imposibles, el Señor les proveyó. Obviamente, ellos no merecieron esta provisión del Señor. No lo merecían. Recibieron esto por la gracia de Dios, la provisión. Y hemos visto eso vez tras vez. Proveyó la manera de ser aceptado, la manera de seguir viviendo, de sobrevivir y de abundar. Y hemos visto ese ejemplo en Adán y Eva. Abel, el Señor salvó a Noé. Abraham lo sacó de una tierra de idólatras. Le dio muchas promesas y le dio la promesa de un libertador que iba a conquistar a Satanás. Y rescató a esta misma gente de la esclavitud y les dio promesas de cuidarlos. En 16:35 dice,
los israelitas comieron el maná 40 años, o sea, este pan que salió cada día en el desierto, cada día se llamaba maná, y comieron el maná 40 años hasta que llegaron a la tierra habitada. Comieron el maná hasta que llegaron a los límites de la tierra de Canaán. 40 años el Señor proveyó lo que necesitaban. Todos los días, un milagro cada día, cuando les proveyó carne y pan, o maná, este pan que realmente no conocemos, un milagro de Dios. Entonces siguieron con comida, siguieron con la provisión del Señor, llegaron a otro lugar y murmuraron una vez más. Estaban sin duda agradecidos por la comida, pero se olvidaron. Empezaron a quejarse de nuevo. En 17:1-4 dice: toda la congregación de Israel marchó por la jornada desde el desierto de Sin, conforme al mandato del Señor, acamparon en Refidim, y no había agua para que el pueblo bebiera. Otra vez, ¿qué debía ser su respuesta a esta dificultad? Señor, tú eres fiel, provee lo que necesitamos, Señor, confiamos en ti. Pero eso no es lo que sucedió. En 17:2. Entonces el pueblo discutió con Moisés y le dijeron: danos agua para beber, porque ¿por qué discuten conmigo? Les dijo Moisés, como si Moisés estuviera capacitado para darles para comer, para beber. ¿Por qué tientan al Señor? Dijo Moisés. Llevó la situación a la realidad, al Señor. Estaba quejando contra el Señor, que había prometido cuidarlos en el desierto, quejándose. Claro que experimentamos necesidad, pero nuestra reacción a la necesidad es importante. Dios le dijo a Moisés lo que tenía que hacer. En 17:5-6 dice: entonces el Señor dijo a Moisés: pasa delante del pueblo y toma contigo algunos de los ancianos de Israel, y toma en tu mano la vara con la cual golpeaste el Nilo, y ve. La misma vara que golpeó el Nilo y se convirtió en sangre. Y sigue diciendo en 17:6: yo estaré ahí delante de ti sobre la peña de Horeb. Golpearás la peña y saldrá agua de ella para que beba el pueblo. Eso fue las instrucciones. Y así hizo. ¿Y qué es lo que pasó? Pues Dios les dio agua. En versículo 6, así lo hizo Moisés en presencia de los ancianos de Israel. Vieron la provisión del Señor y cómo había llegado, como el Señor fue fiel. Y todo el pueblo podía beber. Salmos 105:41, una referencia a este punto de la historia. Abrió la roca y brotaron las aguas, corrieron como un río en tierra seca. Un milagro, sin duda. Pero otra vez, una provisión del Señor para su gente en medio de circunstancias imposibles. Así es Dios. Él es el único que puede sacar agua de una roca en un desierto. Agua suficiente para una gran cantidad de gente. 2 millones y sus animales. Eso es Dios. Otra vez, no merecían esto. No merecían nada de esto. Estaban murmurando, quejándose contra este hombre Moisés, cuando debía llevar la necesidad a Dios. Reconociendo su poder, soberanía y su fidelidad. Pero se quejaron. No merecían este trato, esta provisión. Pero Dios en su misericordia les dio. Y Él es el único que puede proveer las necesidades verdaderas de la vida en su fidelidad, con su poder, según sus promesas. Supera circunstancias imposibles por su gran amor, su poder y su habilidad de hacer cosas que no podemos imaginar.
Entonces, Dios es el Dios de la misericordia y la gracia desde el principio y lo vemos otra vez aquí en este punto de la historia. Para hacernos recordar la gracia y la misericordia. La gracia se expresa así: por el presente Dios da a los pecadores lo que no merecemos. No merecieron ellos la provisión de Dios, quejándose, merecían otra cosa, pero Dios les dio agua y comida por un milagro y por muchísimo tiempo. La misericordia es parecido, pero tiene un significado un poquito diferente. Queremos los dos, queremos gracia y misericordia. Debemos reconocer nuestra necesidad de los dos, pero la misericordia es: por presente, Dios no da a los pecadores lo que sí merecemos. No mataron a todo el pueblo de Israel. Eso es lo que merecían por su pecado, por quejarse contra su Creador. Pero no les aplicó la misericordia en muchísimos casos durante su viaje en el desierto. La gracia y la misericordia son cualidades de nuestro Dios y necesitamos la gracia de Dios a poder salir de nuestro problema más grande y lo que es nuestro pecado, nuestros crímenes contra el Creador. Entonces dejamos a este estudio con los israelitas todavía en el desierto, en el Éxodo, están con Moisés y Aarón y José en este viaje. Los dejamos ahí y después seguimos en este estudio en la próxima lección.